integración con diferentes departamentos del país y con el proyecto de extensión de la Universidad de la República, siempre estuvimos planteándonos toda la problemática del sector, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, y sabíamos que no solamente era cuestión de poder vender lo que se producía. En aquellos años todavía el ladrillo era un componente de la construcción insustituible prácticamente, a pesar de que ya ingresaba el ticholo brasilero, a pesar del avance del bloque, pero sí sabíamos que en otras partes del mundo ya había otras tecnologías constructivas y que, bueno, se avisoraba ya que en el país que comenzaban obras prefabricadas y que, bueno, se fue intensificando, y que nosotros siempre decíamos en nuestras mesas y congresos o distintas actividades con ustedes, con los medios, que nosotros pedíamos que se atendiera al sector en toda su realidad, pero también pensando en la diversificación de otras posibilidades de trabajo, porque veíamos que algunas cosas se venían a pasos agigantados con estos cambios. O sea que de alguna manera estaban como preparados, puede decirse. Estábamos viendo lo que estaba pasando y alertábamos a quienes tenían la capacidad de decidir en políticas constructivas en el Uruguay qué iba a suceder. Había muchos profesionales, obviamente, arquitectos, tenías el Ministerio de Vivienda, Agencia de Vivienda, digo, gente muy preparada que también veía, pero a otro nivel, que seguramente como pasó, lo ven contemplando muchas cuestiones que son muy importantes, como el medio ambiente, como el carbono, todas estas cuestiones, ¿verdad? Que hoy alegan, por ejemplo, en esta construcción, que la madera disminuye el tema del carbono, entonces no es como la construcción tradicional. Pero son elementos que se ayornan a lo nuevo que se hace, pero lo cierto es que nosotros, sin pensar tal vez en esto del cambio climático y todas estas cuestiones, avisorábamos que había que contemplar al sector diversificando otras oportunidades de emprendimientos o de mano de obra o de especialización, porque lo queríamos para las nuevas generaciones, porque sabíamos que se iban terminando los ladrilleros mayores, porque cuestión biológica, ¿verdad? Pero que la nueva reposición también, que el que quisiera seguir en la profesión lo hiciese, pero como buenos padres y madres del sector también anhelan cosas buenas para sus hijos, y decir, bueno, tal vez en otro lado otra oportunidad, porque nosotros sabíamos que había muchas carencias para nuestros hijos, como es la cobertura de seguridad social, por ejemplo. Bueno, entonces el tiempo pasó, los cambios se vinieron más rápido de lo que pensábamos, y la realidad del sector es que hoy es muy crítica a nivel país. Solo hay que recorrer el Uruguay, donde vemos situaciones de mucha pobreza en el sector ladrillero. Vemos al sector ladrillero en muchos lugares que no tiene ninguna conexión con las autoridades departamentales, donde la mayoría de los compañeros y compañeras del país no tienen conectividad, no tienen acercamiento a quienes gobiernan en sus departamentos y dirigentes políticos, a ver por qué el sector se queda tan lejos de otras posibilidades y se queda a la mano de Dios allá liberado, y realmente es lo que está ¿Qué pasando. otras posibilidades se ve con el ladrillo? Difícil. Nosotros incursionamos hace muchos años con algunos materiales del barro, por decir así, por ejemplo, para no hacer el ladrillo tradicional con materia, o sea, siempre utilizando como materia prima el barro, con el abono, ¿verdad? Sea qué tipo de liga fuese. Hicimos ladrillos tipo hexagonal para piso, para revestimiento, para hacer un enchapado. Bueno, después algún tipo de ticholo o chorizo, como algunos le dicen, biselados o con una terminación distinta, para poder innovar con otra variedad de productos, pensando en que mucha gente se podría entusiasmar para hacer alguna cosa diferente utilizando ese material. Pero obviamente que eso no era como el ladrillo tradicional, porque la demanda para construir una casa no es con un ticholo o chorizo biselado o con un hexagonal, es con ladrillos. Entonces, hoy por hoy para el sector, realmente todos estos cambios, indudablemente. ¿Es más caro el ladrillo? Yo he estado conversando con gente que está en el rubro,
con constructores, personas que están en la construcción activos, y hace no mucho me decían, mira que no hay tanta diferencia en lo que se gasta para hacer una prefabricada, que a veces está 6 7 meses con 6 o 7 tipos, trabajando, 7 obreros, y de repente en una obra tradicional capaz que también estabas al mismo tiempo, pocas cosas más. Entonces, no hay tanta diferencia como se dice en el metro cuadrado de construcción. Bien, eso por un lado que hay que resaltarlo y favorece el trabajo de ustedes, aunque se suplanta constantemente. Por otro lado, el costo. ¿Sí? Eh, Cuando nos comentaban de eso, esa persona que sacaba sus números y él está activo trabajando, eh, nosotros siempre hemos, no solamente por cinchar para la causa, porque también la obra tradicional involucra muchas cosas más, mucha gente que trabaja. Pero digo, creo que no me entendiste la pregunta. ¿Es más caro hacer una casa de ladrillo porque el material es más caro que el isopanel, por ejemplo? Creo que digo bien, ¿no? En Habría, este caso la madera. habría que tener muy claro cuánto es que cuesta realmente ese metro cuadrado de construcción de Claro. una cosa y de la otra. Muchos, los que pregonan la construcción en madera, dicen que es más barato el metro cuadrado de construcción En madera. en madera. Ahora, yo digo una cosa, vos que sos un hombre de ladrillo, que conocés la duración, que conocés lo que implica hacer una casa de ladrillo, que es antihumedad, tiene un montón de condiciones buenas para la construcción. La madera tendría prácticamente parecido, propiedades parecidas al ladrillo, por decir así, ¿no? Sin comparar. Pero la duración, Buena porque pregunta. el ladrillo, la iglesia, la parroquia de San Pedro está reconstruida todo ladrillo, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿cuántos años tiene esa reconstrucción? Muchísima, y va a tener muchísimos más. Por poner un ejemplo. ese es el punto. La madera y en un edificio debe de haber alguna forma, ¿no? Porque digo, sé que es por el cuidado del medio ambiente también que se empezó a implementar este sistema en el mundo. A ver, usted dijo una cosa correcta. La durabilidad de una construcción tradicional. Nosotros todos los uruguayos y uruguayos tenemos la experiencia en Uruguay porque sabemos porque Uruguay se levantó sobre el ladrillo. Nosotros sí tenemos la propiedad, todos, para decir que el ladrillo es un material que dura muchísimos años. No hay duda. Ahora con la madera no tenemos experiencia. Creo que en todo el Uruguay no hay nadie que pueda decir con tanta veracidad, comparando un estilo con el otro, cuál ha sido el que tiene mayor durabilidad en el país. Esto es una experiencia nueva. Seguramente el tiempo dirá, capaz que uno no lo va a ver, pero el tiempo dirá quién tuvo razón, porque acá hay cuestiones que son factores importantes a tener en cuenta. Una cosa es construir una casa en esta latitud del hemisferio, otra cosa es construir una casa de madera en Alaska, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden aseverar por una cuestión de impulsar esa nueva iniciativa, pero todavía no a ciencia cierta decir, estamos sentados sobre un beneficio real, bueno, el tiempo lo dirá. Pero nosotros sabemos que el ladrillo tiene su historia y que tenemos construcciones que tienen más de 100 años y están paradas. Y eso es lo que yo le iba a decir, porque todo el lugar donde yo vivo, el contexto, que son casas de hace muchos años y que andan rondando los 100 años, son de ladrillo, y he experimentado que han roto partes para arreglar o lo que sea, los ladrillos están intactos. Estamos hablando de ladrillos 100 años atrás. Es el mismo ladrillo que se construye hoy, capaz que más grande era el de antes, ¿no? Sí, porque se hacía de otra forma. Yo me alegro un poco, Alicia, le digo honestamente a usted, por la invitación a hablar de este tema, porque es mucho más profundo de lo que mucha gente piensa. Claro. Cuando hablamos del ladrillo, hablamos de la vivienda. Siempre se dijo, bueno, la Constitución lo declara, ¿no? El derecho fundamental de todo ciudadano natural o nacionalizado a tener una vivienda digna. Entonces, así empezamos.
calidad de vida de nuestra gente pasa por una buena vivienda. Y el ladrillo lo demostró hasta la fecha su calidad, en materia de calidad de vivienda para la gente. Entonces, eso también nos hace pensar y reflexionar. A ver, todo el mundo tendrá acceso realmente a una casa de madera por cuestión de tiempo, de lo que se ahorra en el BPS, no sé, algunos factores más. Pero es clarísimo que el pueblo uruguayo puede hablar de calidad de vivienda sobre la obra tradicional. Eso no hay duda. Y todo lo que genera en mano de obra secundaria, aparte cada vez que hay una obra, cuando es de estilo tradicional. Las cosas van a ser distintas a pesar de que muchos dicen que igual se va a ocupar mano de obra, pero eso el tiempo lo va a decir. Sin duda, me parece que este tipo de charlas hace que las personas todas reflexionen un poco sobre algunas cosas positivas que tiene una cosa y la otra. Y además, el ladrillo es un patrimonio de la humanidad. Y es un patrimonio también para nuestro pueblo, porque en realidad fue cómo se levantó este país, sobre el ladrillo. Y no fue un producto que ha desmerecido la confianza que la gente depositó en él. Por algo está parado sobre el ladrillo. Esto es una experiencia. No, como decimos siempre, no estamos en contra del avance tecnológico, no, claro, ni el avance. Pero bueno, el tiempo dirá quiénes son los que tienen razón. Claro, no se está en contra, pero hay una realidad que hay que remarcar. Hay gente que ha vivido durante muchos años, familias enteras, ha vivido de la construcción del ladrillo y de la comercialización. Yo pregunto, ¿cuántos son en Durazno? Que ya seguramente hay muchos que han optado por otra cosa, ¿no? Porque digo, no pueden sentarse a esperar. Y es lógico. Sí. Aparte, el sacrificio que demanda hacerlo, ¿no? Totalmente. Siempre digo, trabajo fácil creo que no hay ninguno. El suyo también es difícil. Ni qué hablar. ¿Verdad? Porque hay que saberlo hacer. Y obviamente si no tiene desgaste físico, tiene desgaste mental. Exacto. O sea que no hay nada fácil. Es cuestión de costumbre a veces y de dominarlo mientras el cuerpo acompaña. Evidentemente el factor biológico, la edad, influye de que muchos, en este caso del sector, abandonen. No hay reposición porque los jóvenes se han ido a otras oportunidades laborales que en su momento el país tuvo y mucha. Ahora estamos en un pico bajo y en este caso en Durazno, de absorción de mano de obra, pero la realidad es así. Hace 25 o 30 años, para no irme muy detrás en el tiempo, tenía 150, 160, por lo menos, unidades productivas. 150, 160, en lo que era la ciudad de Durazno. Había algunos, muy poquito en Sarandí del Chi, en 2 o 3, uno en La Paloma, y bueno, por ahí se quedaba lo que era producción fuera de la ciudad principal. Hoy, acá, en Sarandí del Chi, hay 2 productores que trabajan de rato. Hoy, acá, hoy día, ¿no? En Sarandí del Chi. En Sarandí del Chi. En La Paloma ya casi no está haciendo el que había, prácticamente no hace mucho que dejó de hacer. Y en Durazno hoy estamos hablando de unas 15 a 20 unidades productivas. ¿Se da cuenta? En 25 o 30 años los que quedamos. ¿Cuántos eran, perdón? 150 a 160 unidades productivas. Y cada unidad acá. Y cada unidad productiva involucraba mínimo 4 personas. Directamente. Después estaba todo, el que te juntaba bono, el que te vendía leña. Sí, todo, claro. El flete. Entonces había esa población que se vinculaba al ladrillo, también generaba una actividad económica que casi siempre quedaban los boliches del barrio. Eso se perdió. Entonces, básicamente hoy también son múltiples los factores que hacen que el sector se vaya limitando a los que quedamos y ya cada vez vamos a ir quedando menos, porque también nosotros tenemos nuestros años. No, y yo pensé que había menos de 15. Se me ocurría pensar que ya prácticamente serían 3 o 4. Aquí cerquita en Florida, también hubo una época más o menos, comparando los tiempos, donde habían de repente 100 y pico de unidades productivas. Hoy hay 7 unidades productivas. Son grandes productores, ¿no? Empresas muy constituidas, que son empresas con mucha estructura, que fueron los que quedaron y dominaron porque tienen toda la logística para trabajar de otra forma, ya con mucha tecnología que hace que, bueno, se sustenten en el tiempo y bueno, pero son los que van sobreviviendo.
Hay otros lugares que no hay, como Trinidad, acá cerquita no hay productores. Hay otros departamentos también que casi no tienen ladrilleros. ¿Se reúnen, digo, como presidente de la Mesa Nacional de Ladrilleros? Sí, sí, siempre estamos en contacto permanente y además tenemos nuestras mesas periódicas. La última fue que la tuvimos en Artigas. Realmente una situación muy compleja para los compañeros artiguenses, pero que toda la frontera norte tiene un grave problema porque no hay políticas de frontera que condicionen un poco el mercado interno, proteger un poco lo que se hace a nivel interno. Y también es otra contra, ¿no? Allí sufren mucho la invasión del ticholo brasilero, por ejemplo. Si va para el lado de Cerro Largo, la invasión de mano de obra brasilera hacia este lado barata, muy barata. Vienen, trabajan en el día y se van, crucen para el otro lado, porque obviamente hace la diferencia, que no es mucho, pero hace una diferencia con respecto a lo que es la moneda brasilera y a su vez perjudica la mano de obra local. Y eso es una tendencia en el norte, pero si viene para el litoral, Paysandú, Salto, Río Negro, tenemos más de 60 unidades productivas hoy por hoy, la mayoría sin vender un ladrillo. Imagínese para las familias ladrilleras. ¿Cómo viven? Linda pregunta. ¿Cómo viven? Porque acá muchas de las personas que de repente no venden un ladrillo, bueno, tienen para hacer un poco leña, extraen un poco de arena, pues estamos hablando de personas a veces que se quedaron lejos de las posibilidades de formación, Exacto, de estudio. claro. Van a vivir de eso. Y bueno, yo creo que hoy mal sobrevivir.